Sí, sí, en fin. Bueno, estamos aquí para presentar el libro Oídos que no ven, editorial Tauros. Mariano, bienvenido. Gracias. Vienes de Madrid, vienes de la Feria de Madrid. ¿Has estado ya en la feria o no vas a estar? He estado y voy a estar un poco más. Ah, qué bien, Sí. qué bien. Y como no, Andrés Jaume, amigo de la casa, gran tertuliano, bueno, de todo. Andreu lo sabe todo, nos va a contar millones de cosas, junto con Mariano. ¿Quién empieza de los dos? ¿Tú? Aquí lo tienes. Sí, para empezar, para disculparme con todos vosotros por este pequeño retraso, ha sido culpa mía. Veníamos del Belvedere y he dicho, sí, vamos por aquí, que es mucho más rápido, y de pronto hemos aparecido en un barrio extrañísimo, donde no reconocía ninguna calle, y he subido un poquito más diciendo, sí, estamos ya en un sitio muy conocido, tampoco reconocía ninguna calle. Ni ningún idioma de los que se Ni hablaba. ningún idioma tampoco, y entonces he empezado a dar vueltas y he tenido que acudir al teléfono, pero bueno, aquí estamos. Es mi típico despiste, típico mallorquín, ¿verdad, Paula? Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros para celebrar este magnífico libro de Mariano Peiró, que realmente, Oídos que no ven, contra la idea de música intelectual. No exagero si digo que es un libro excepcional en muchos aspectos, porque me parece que Mariano Peiró se ha atrevido a debatir, a poner en el centro, digamos, de la discusión artística e intelectual la cuestión de la música como lenguaje esencial para pensar la modernidad, digámoslo así. Creo que su premisa, este Oídos que no ven, contra la idea de música intelectual, es un punto de partida extraordinariamente ambicioso hasta un punto casi insufrible. Quiero decir, Mariano Peiró durante todo el libro se va dando vueltas una y otra vez en torno a el peligro de intelectualizar la música. Cualquier música, no solo la música clásica, no solo la música dodecafónica, que es la música, por así decirlo, intelectual por antonomasia, sino cualquier expresión musical sometida al intelecto, ¿no? Y él ha ido dando vueltas y al mismo tiempo demuestra con una gran elegancia, una gran modestia, su extraordinario conocimiento musical. Y ese es uno de los placeres primeros del libro. Uno aprende muchísimo leyendo este libro, uno aprende todo tipo de aproximaciones al lenguaje musical, al lenguaje clásico, a la música clásica, a la ópera, al jazz, un lenguaje en el que es experto, pero también al pop, al rock, en fin. Todos los lenguajes que nos pueden venir a la cabeza están de alguna manera sintetizados en este recorrido, que es además muy ameno, muy transparente, muy claro y lleno de observaciones, lleno también de excursiones a artes paralelas, citas filosóficas, literarias, pero hecho todo sin ningún tipo de afán de mostrar una arrogancia intelectual, sino simplemente de sumergirnos a todos, a los lectores, en esa experiencia profunda que es la música, ¿no? Bien, yo no os ocultaré que antes de esta charla le he planteado a Mariano una serie de cuestiones que la lectura de este libro me ha suscitado y que me gustaría compartir con todos vosotros. Entonces yo haré una pequeña introducción y después ya conversaremos en torno a los problemas que vayan surgiendo. ¿Qué quiere decir rebelarse contra la idea de música intelectual, para empezar? ¿Qué quiere decir eso? Es decir, Mariano Peiró va todo el tiempo defendiéndose de alguna manera contra la idea de música intelectual. Ese es el cometido del libro, estaríamos de acuerdo en eso, yo creo. La amenaza constante que tiene la música de ser considerada una disciplina del intelecto, ¿no? Y en ese sentido es muy sintomático que Mariano Peiró se sitúe en un ambiente ya post-intelectual con respecto al análisis de la música. ¿Por qué digo que es sintomático? Porque nosotros todavía somos hijos de una era que empezó a finales del siglo XVIII, más o menos, en que no solo la música, sino todas las artes se tiñeron de intelecto, se tiñeron de teoría. Es el momento en que, sobre todo en Alemania,
se crea el concepto de arte en mayúsculas y desplaza a las artesanías o a las artes en minúsculas, ¿no? ¿Qué es lo que hace que el arte se convierta en un arte en mayúsculas y desplace la artesanía? Pues es la teoría, es el intelecto. Luego puedes rebatirlo todo, si quieres, pero recordemos que es la época en que tanto los pintores, que habían sido hasta entonces considerados como simples artesanos, recordemos, por ejemplo, que Miguel Ángel todavía pertenecía al gremio de harineros, y que por tanto no pertenecía a ninguna concepción artística ni sublime del arte. Recordemos que el romanticismo es el momento en que Beethoven, por ejemplo, quiere empezar a ser considerado no un componist, no un Tonsetzer, sino un Tondichter, un poeta del sonido. Y eso hace que la música aspire a ser vehículo del pensamiento. Cuando Eta Hoffmann define las primeras notas de la quinta de Beethoven como el destino llamado a la puerta, está intelectualizando una experiencia musical. Bien, eso es algo que empieza a finales, por así decirlo, del clasicismo, que no es, yo creo, imaginable todavía en Mozart, pero sí con Beethoven, lo es con Schubert, desde luego de qué manera con Wagner, luego con Bruckner, luego con Mahler y finalmente con la crisis que encarna Schoenberg, ¿no? Eso es una evolución que nos lleva, podríamos concluir, a una especie como de destrucción de las artes, ¿no? A través de la teoría. Creo también que Mariano Perú va dando vueltas en torno a la idea de música culta o intelectual más allá de ese problema. Hay un momento que citas hacia el final que pueden hacer los oyentes una descripción de Kant en la tercera de sus críticas, que dice que la música es más disfrute que cultura, ¿no? Mehr Genuss als Kultur. Y contra eso es contra lo que se rebelaron todos los románticos. Querían que fuera sobre todo cultura por encima del disfrute. ¿De acuerdo? Y eso lleva hasta el final, hasta la apoteosis de las vanguardias en los años 70, de esa música atonal, dodecafónica, que se produce contra el público, ¿no? O que tiene muy poca acogida popular. Y ahí entra el que fue el gran juez del gusto musical del siglo XX, que es Adorno. Adorno, que no sale citado ni una sola vez en este libro, de forma sintomática y seguramente merecida, ¿no? Ahora lo hablaremos, pero no sale citado ni una sola vez Adorno aquí. Adorno, como sabéis, en su filosofía de la nueva música, distinguió de una manera absolutamente clara y taxativa entre la música culta, la música exigente, la música, en definitiva, verdadera, encarnada por Schoenberg, y la música popular, la música falsa, la música degradada, que encarnaba nada menos que Stravinsky, ¿no? Stravinsky, hoy en día un músico reconocido como uno de los grandes innovadores del arte del siglo XX. Bien, esa teoría, o bien esa corriente de pensamiento, fue la que se aceptó dentro de la teoría estética europea a lo largo de todo el siglo XX. Es decir, incluso hoy en día, muchos compositores que tienen alrededor de 60 o 70 años, todavía ahora responden a categorías formuladas por Adorno. Tú lo conocerás mejor que yo, los compositores que estrenan obras hoy en día, españoles, europeos en general, muchas veces tienen que responder a esa estética, ¿no? So pena de ser expulsados de la verdadera música. Porque Adorno hizo un corte muy severo entre lo que era la música que reaccionaba contra el poder de la masa, de la cultura popular, de la cultura de masas, y la cultura verdadera.
Bien, lo interesante y lo que Mariano Perú pone de manifiesto en este libro es que esa distinción tan absoluta ha quedado pulverizada no ya por una segunda respuesta teórica, sino simplemente por el resultado del arte. Es decir, lo que ha sido la evolución de la música y de la música más exigente. Es decir, para que os hagáis una idea, Adorno consiguió durante un tiempo que la música de Shostakovich, por ejemplo, fuera considerada como música vendida o música mercantil o música ideológica o música estrictamente política, lo mismo que la música de Sibelius, la música de Janáček, la música incluso de Bartók, en fin, de todos aquellos que no habían asumido el dogma de el dodecafonismo y de la vanguardia estricta. Eso ha sido contestado y ha sido desmentido, no por una corriente impuesta de pensamiento, no por una filosofía paralela, sino simplemente por la pura evolución del arte, ¿no? Es decir, el arte, la propia música, se ha impuesto como un lenguaje mucho más complejo, muchísimo más abierto que la simple distinción entre dodecafonismo y música tonal. Algo que hoy en día está completamente descartado, por así decirlo. Es decir, la música tonal ha adquirido muchísima riqueza a partir de la música atonal, y la propia música atonal se ha enriquecido con experimentos de la tonalidad que se dieron, que se produjeron en el seno de un arte experimentado y creado en torno a leyes estrictamente atonales, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Sibelius, ¿no? Sibelius, que por filósofos como Adorno o como músicos como Boulez fue considerado un vendido y un músico popular pulachero, cuando hoy en día es reconocido como lo que es, como un gran inventor de la música, ¿no? O sea, Sibelius, en el momento máximo de las vanguardias, en 1910, en 1915, estaba haciendo sinfonías que experimentaron con la tonalidad de una manera que hoy apreciamos mucho más, lo mismo que Shostakovich y otros músicos, ¿no? Entonces, lo interesante es ver y constatar cómo Mariano Peiró empieza a pensar en un mundo post-adorniano, ¿no? O sea, fuera de estas categorías absolutamente estrictas. Y lo que hace es interrogarse en torno a qué es la experiencia musical, qué es escuchar música, qué significa escuchar música mucho más allá incluso de los límites puramente europeos, occidentales de la música clásica, una música que acepta todas las expresiones musicales, la clásica, la atonal, pero también el jazz, el pop, el rock, en fin, todas las variantes que os podéis imaginar, ¿no? ¿Y qué puede seguir diciéndonos esto en el siglo XXI con respecto a lo que ha sido la evolución de las artes y el dictamen que la propia filosofía del arte ha dictado en torno a la defunción de las artes, ¿no? Eso me parece que es interesantísimo, este libro, Oídos que no ven, para empezar por el título, que plantea una pregunta que es cómo salir, en el fondo, cómo salir de la negatividad al que nos ha abocado el arte del siglo XX. ¿Cómo salir de eso? Es decir, ¿podemos todavía pensar e incluso experimentar el arte más allá del dictado negativo que nos ha dejado como legado el siglo XX? ¿No? Yo creo que, bueno, en fin, hay muchísimas cosas que podríamos comentar, muchos capítulos, muchas citas, pero creo que de alguna manera ese sería el marco de pensamiento en el que te sitúas, ¿no? Contra el que te rebelas, digamos. ¿Qué es la música intelectual? Y en realidad la música intelectual es precisamente todo el legado de la modernidad. ¿Estamos de acuerdo o no? Hola. No sé si estamos de acuerdo, pero primero voy a darte las gracias, en primer lugar, a ti, Andreu, por tu amabilidad y tu disposición a presentar el libro. También a Miguel Aguilar, aquí presente, a la librería, por supuesto, y a todos los presentes, a todos los que habéis venido a escucharnos. A ver, estamos de acuerdo, pero a mí me gustaría decir una cosa que creo que está bien, sobre todo para la gente que no ha leído el libro, que supongo que es toda,
o casi toda. Este lugar en el que nos está situando Andreu y que desde luego me parece muy interesante es el lugar en el que él se sitúa al leer el libro. Sé que algunos otros lectores se sitúan en otros lugares muy distintos y eso me parece muy bien. O sea, no estoy en absoluto criticando nada, sino simplemente celebrando que haya tantas maneras de interpretar este trabajo, ¿no? O sea, mi intención, desde luego, al empezar a escribir el libro, no tenía nada que ver con esto de la negatividad, que insisto, me parece una lectura interesante y me va a hacer pensar. O sea, más que estar de acuerdo o no, diría, gracias por estos apuntes, le daré unas vueltas, ¿no? Yo lo que diría para empezar es que es muy importante que quede claro esto, porque que el libro es contra la idea de música intelectual, no contra la música intelectual, ¿vale? La idea básica, la idea de la que se parte, es que llamar intelectual a una música o discriminar entre distintos tipos de música según su grado de intelectualidad es absurdo y nocivo. Esta es la idea básica, ¿no? Por supuesto que todas las músicas tienen un elemento súper fuerte de intelectual, o sea, hay una tradición de construcción de instrumentos, en fin, es un lenguaje que hablan los seres humanos, es una cosa absolutamente intelectual, aunque uno pueda agarrar una guitarra y ser muy zoquete, ¿no? Y hacer algo ahí. La guitarra es alta tecnología, ¿no? Es un instrumento sumamente... Entonces, detrás de la tradición del zoquete tocando la guitarra, pues hay mucho pensamiento detrás, ¿no? Y por otro lado, la segunda idea, y voy a terminar muy rapidito con esto, es que en el momento de hacer música, el zoquete o el supercompositor o el improvisador o cualquiera, o casi cualquiera, digamos, habrá excepciones, pero son poco interesantes y poco significativas. En el momento de hacer música, ese elemento intelectual no está en primer plano. O sea, uno aprende una técnica, aprende un lenguaje, aprende lo que sea, que puede ser muy complejo, igual que es muy compleja la lengua castellana, o cualquier lengua en la que nos expresemos, ¿no? Pero en el momento de hablar uno improvisa y dice lo que más o menos, ¿no? Lo que quiere, lo que siente, lo que piensa, lo que se le ocurre, etcétera, ¿no? Entonces, hacer música se parece a eso. A nivel improvisadores y a nivel compositores también. Entonces, me parece que esto es lo fundamental, ¿no? Y luego, los oyentes, por muy complejo que sea el lenguaje que se esté trabajando ahí, o por mucho que haya estudiado el compositor o el improvisador para crear lo que crea, no tiene ninguna necesidad de entender nada. Esta es mi otra idea, ¿no? Y creo que ahí es donde realmente resulta nociva la idea de música intelectual, ¿no? Permite que alguna gente rechace determinados estilos o géneros con la excusa de, no, es que esto es muy intelectual, a mí me interesa la música de otro tipo, cuando en realidad, si la rechazan es por pura pereza, porque no se han expuesto a esa, no sé cómo decir, a esas influencias, ¿no? O esa experiencia de enfrentarse a algo desconocido, que es un lenguaje nuevo para ellos, y con el argumento de, no, es muy intelectual, pues se evita una experiencia que podría ser muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, me parece que eso es un problema para los oyentes, sobre todo, que se pierden pues muchos mundos, y también para muchos músicos que trabajan con lenguajes complejos y que podrían tener un público mucho más amplio simplemente si la gente no tuviera estos prejuicios, ¿no? Entonces la idea para mí del libro es intentar combatir este prejuicio, vamos, que es uno, ¿no? Que es, importa el nivel de intelectualidad de la música. Yo digo, existe un nivel de intelectualidad, no es lo mismo un estilo que otro, algunos son más intelectuales, no se discute eso, pero no importa eso, no tiene ninguna importancia, ¿no? Otra cosa, hay un director de orquesta que a mí me gusta mucho, mis amigos lo saben, hasta extremos, considera muy pesado, porque siempre comparto cosas del Sergiu Celibidache, el director de orquesta rumano, que murió en el año 96, y fenomenólogo, filósofo de la fenomenología, director durante muchos años de la Orquesta Filarmónica de Múnich, donde experimentó de una manera extraordinaria, un hombre muy radical, que se negaba a grabar discos, todo lo que ha quedado es un poco pirata, y por tanto lo que nos queda son testimonios de sus conferencias, de sus cursos de fenomenología, y luego, por fortuna, su hijo
fue padre muy tarde. Chelividake, su hijo, se ha dedicado al cine y a la grabación y se dedicó a grabar cursos de Chelividake y a comercializar luego muchas de las grabaciones que hizo con la orquesta de Múnich. Pero Chelividake siempre decía de una forma muy taxativa que la música no tiene ninguna definición, que no hay ninguna definición para la música, que la música está fuera del pensamiento, siempre. Que cualquier cosa que sea la música existe fuera del pensamiento, ¿no? Me parece una premisa muy radical y muy interesante para observar ese fenómeno. Sobre todo teniendo en cuenta esta descripción que he hecho. Tú has dicho con mucha razón que esta es mi lectura de tu libro, que no es tu premisa tampoco, es verdad, no es la premisa de Mariano Peiró en su libro, eso que es dibujo que he hecho yo desde finales del 18 hasta las vanguardias, o desde Kant más o menos hasta la documenta de Kassel, por así decirlo. No es su premisa porque él habla de la música como una experiencia mucho más general, mucho más amplia, ¿no? Pero sí que me parece que esa definición de Chelividake de que la música no puede ser cosificada por el pensamiento, como se ha intentado siempre, por otra parte, en Occidente, es un vicio muy propio de Occidente, de querer apropiárselo todo a través del pensamiento, ¿no? Es decir, Occidente considera que la realidad, para ir a la esencia de la cuestión, la realidad es una construcción del pensamiento, es decir, que la realidad el pensamiento accede a la realidad a través de la razón, ¿no? Cuando, por ejemplo, el pensamiento oriental dice que no, que la realidad está detrás del pensamiento. Y la música no es, de alguna manera, hay muchas anécdotas que cuenta Mariano en este libro, por ejemplo, de Ella Fitzgerald, cuando le preguntaron qué es el jazz, y no dio una respuesta, sino que empezó a chasquear los dedos, ¿no? Ella Fitzgerald. Y me parece la respuesta mejor que se puede dar de la música, y del jazz en particular. No puedes dar una definición, el jazz es un compás de tal y cual, o el jazz es una expresión étnica que procede de tal cual, sino que es simplemente empezar a hacer jazz, ¿no? Sí, esto me parece una idea súper importante la que estás planteando, ¿no? Es verdad que es una idea muy occidental, parece fácil rastrearla hasta Platón, parece que todo es culpa de Platón y esto también, ¿no? O sea, como que la cultura del logos, ¿no? Todo tiene que ser pensable y todo eso, evidentemente, tampoco sería absurdo intentar destronar a Platón del lugar que ocupa, ¿no? Muchas de las cosas maravillosas que ha aportado Occidente vienen de ahí, desde luego, pero el mismo Platón y sus discípulos ya se dieron cuenta de que había un espacio que quedaba más allá del pensamiento, al que el pensamiento no podía llegar, ¿no? Y es el espacio del arte, en realidad. Tú decías de la música, ¿no? O Chelividake dice de la música, yo creo que es el espacio del arte. O sea, esta idea es muy importante, en realidad, es una de mis ideas, o sea, quiero decir, no es que sea mía, es una de las ideas que defiendo allá donde voy, ¿no? El arte no se debe, ¿cómo decirlo? Mira que la defiendo allá donde voy y todavía no sé formularlo. Eso, queda fuera, o sea, es algo que aspira a otro tipo de pensamiento que podríamos llamar un pensamiento no racional, ¿no? Nos hace cosas en un lugar donde no llegan las ideas, por decirlo así, ¿no? Entonces, un ejemplo muy evidente y que nos pilla cerca, tanto a Andreu como a mí, es el de la poesía, ¿no? La poesía es logos es palabra, además de razón en griego, ¿no? Y sin embargo, la poesía es un uso de la palabra que va más allá de la razón, que va más allá del pensamiento lógico y que consigue que las palabras y que todo ese universo racional digan otra cosa, hagan otra cosa, funcionen de otra manera. Entonces sí, desde luego, o sea, totalmente, me parece que esto es una buena manera de ir centrando un poco, ¿no? el tema, o sea, se trata de algo que no tiene sentido entenderlo o no entenderlo, no va de eso, sería la manera un poco campechana de decirlo, ¿no? Es muy interesante entenderlo. Yo he estudiado música, desde luego, me parece súper interesante. Incluso, aunque uno no quiera hacer música, creo que es un ejercicio muy interesante y que permite una escucha más amplia, más rica y más profunda, entender la música en el sentido verdadero de la palabra entender, ¿no? Saber cómo funcionan sus distintos parámetros, la armonía, las melodías, el timbre, el ritmo, bla, bla, bla. Todo eso está muy bien. Pero cuando decimos que entendemos a los Beatles y no a Stockhausen, ¿de qué estamos hablando?
porque si no sabes analizar, digamos, a los Beatles en el plano de la armonía, la melodía, el ritmo, etc., no hay ningún motivo para pensar que los entendemos, ¿no? Eso no es entender. Otra manera de abordar el tema sería pensar que entender sería llevarlo un poco al terreno antropológico, ¿no? Que es algo que me gusta mucho hacer. Y sería entender la palabra entender como identificarlo culturalmente, ¿no? Es decir, entiendo a los Beatles porque sé cómo debo reaccionar al escuchar esta música. Entonces, eso es entenderlo en el sentido antropológico, en el sentido cultural, ¿no? Sé lo que significa en mi cultura o en determinadas culturas esta música y sé lo que pide de mí, lo que pide de mi escucha, lo que pide de mi cuerpo, lo que pide de mis pies, lo que pide de mis... lo que sea, ¿no? Pero en realidad eso no es el entender del que estábamos hablando originalmente, ¿no? Y siguiendo con esa cuestión, claro, la idea de música intelectual ha penetrado en la forma de entender la música por todo eso que decíamos, yo creo, ¿no? de lo que es la constitución de nuestra cultura, la cultura de Occidente, ¿no? La música se convierte en un vehículo del pensamiento, o quiere serlo, aunque fracase en ello, ¿no? Yo recuerdo que hace años, una de las, en fin, de las lecciones más grandes que he recibido con respecto a lo que es el lenguaje musical fue viendo las lecciones de Harvard de Leonard Bernstein, que están en YouTube y que se encuentran también en el libro, ¿no? Entonces Bernstein hace un intento de crear una gramática del lenguaje musical y una historia de la música a través de ese lenguaje musical. Y hay un momento que cuando habla del romanticismo analiza la pastoral de Beethoven, que es la sinfonía que todos tenemos en la cabeza como más fácilmente identificable con una descripción, ¿no? Porque describe un paseo por el campo, una tormenta, un baile de pastores, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todo tiene un correlato incluso desde el propio nombre y de las indicaciones del propio compositor. Entonces Bernstein a los espectadores, está grabado en la época en Harvard y también para la televisión, hace el experimento de sacarles de esa semántica y decirles, no escuchéis esto con respecto a una descripción externa. Escuchadla a través de la pura descripción inmanente de la música. Entonces Bernstein, en una lección absolutamente magistral, va demostrando cómo Beethoven crea un propio lenguaje que en sí mismo es inalienable, así que crea sus propias metáforas, que crea su propio lenguaje y después obliga a todo el mundo a escuchar la sinfonía ya sin todo el peso de la tradición, digamos, plástica, ¿no? O literaria. Y de pronto la experiencia fue para mí absolutamente iluminadora. Y eso es acceder, me parece, creo entender, a la música no intelectual, sino a la música propiamente dicha, ¿no? Sí, supongo que tiene que ver con eso. Claro, tú, cuando hablabas del romanticismo, esto también es muy interesante, ¿no? Cómo en un concepto como ese caben ideas tan diferentes, ¿no? O tan contradictorias. O sea, totalmente de acuerdo con lo que has explicado tú del romanticismo, pero yo también añadiría que los románticos pretenden ir más allá de la razón. O sea, son ellos los que inventan este discurso, digamos, o lo sistematizan en Occidente, mejor dicho, ¿no? Cuando dicen, Schlegel, creo que es, todas las artes deben aspirar a la condición de la música, fundando de esa manera el romanticismo, pues están hablando de esto, ¿no? De las artes van más allá de la comprensión. ¿Cuál es la condición de la música? Que no tiene un referente, ¿no? O como decíamos antes, que es una metáfora de algo que no se sabe lo que es, si queremos interpretarlo como metáfora, ¿no? O como diría Nietzsche, que no es una metáfora de nada, sino que es la realidad última, ¿no? El noúmeno absoluto, ¿no? Entonces, a eso aspira siempre la música, creo yo. En el romanticismo logra dar un gran paso dentro del contexto occidental para poder liberarse de estas obligaciones, ¿no? Y lo que hace Bernstein es eso también, es intentemos escuchar la música, escuchar con los oídos, ¿no? En vez de escuchar el eco que en el intelecto producen determinados movimientos musicales, tímbricos, sonoridades, gestos que conocemos, etcétera, ¿no? Me parece también importante decir que es una aspiración utópica, o sea que nunca podemos despojarnos del todo
de la parte racional. Podemos apagarla un poco, matizarla, quitarle el lugar preponderante que ocupa en nuestra vida cotidiana, gracias a Dios, por cierto, ¿no? Durante un ratito, en algunos momentos, lo que sea, ¿no? Darle vacaciones a esa parte racional y tener otro tipo de experiencias. Pero me parece que es algo imposible porque estamos hechos a la costumbre de interpretarlo todo, ¿no? El hombre es como el ser humano, ¿no? Como animal que interpreta las cosas, ¿no? Que interpreta todo lo que pasa. Entonces, aunque las cosas no tengan significado, nosotros se lo damos. Entonces pasa esto, ¿no? La música... o sea, puedes no interpretarlo en el sentido de son unos pastores, como algo figurativo, ¿no? Pero es algo que, aunque sea algo abstracto, estamos interpretando. Oímos violines, oímos una determinada manera de trabajar con el sonido, aunque no sepamos música, sabemos que esa es música del pasado, por ejemplo, ¿no? Ya eso es interpretar, ya eso hace que nos coloquemos afectivamente, ideológicamente, intelectualmente, espiritualmente, de determinada manera frente a eso que estamos escuchando, ¿no? Abundando en esto, Juan Benet, en un ensayo extraordinario sobre Schubert, Juan Benet, que era también un gran melómano, pero oyente lego, como yo mismo, es decir, alguien que no sabe leer música, decía que la característica esencial de la música es su falta de contenido eidético. O sea, no puede vehicular ideas en música, ¿no? Nosotros le imprimimos ideas. Y para ilustrar eso, contaba siempre una anécdota con Luis Martín Santos, ¿te acuerdas? Que decía que una vez escuchando la Sinfonía Novena de Schubert, la grande, escuchando el segundo movimiento, Luis Martín Santos le dijo: ah, mira, me recuerda al ejército de la Grande Armée retirándose después de la derrota, ¿no? Y decía Benet: no, hombre, no tienes que poner nunca imágenes en la música porque hay que disfrutarla más allá de sus imágenes. Decía: pero desde entonces, cada vez que oigo este movimiento, veo a todo el ejército con los soldados y la lluvia cayendo, y ya desde entonces no he podido sustraerme a eso, ¿no? Pero abundando en esta cuestión, esta página tuya me parece extraordinaria. Dices: Lévi-Strauss dice que la música ignora lo que es el diccionario, ya que los sonidos no son la expresión de la cosa, sino la cosa misma. Stravinsky dice que la música es incapaz de expresar nada por sí misma. Rosen escribe que el problema de la música es que es esencialmente un sistema de comunicación pobre, precisamente porque tiene un vocabulario débil y poco claro, aunque cuente con una gramática y una sintaxis ricas y poderosas. Es decir, las relaciones entre sus partes y elementos están muy trabadas, pero la música no representa nada concreto. En cierto sentido, esto es indiscutible. La música no puede transmitir ideas concretas como lo hacen las lenguas. Y eso me parece que es algo completamente definitorio de lo que es la música, ¿no? Que no es una lengua, no es un arte metafórico, a diferencia de lo que es, por ejemplo, la literatura o la pintura o cualquier otro arte, que siempre hacen abstracción de la realidad, sino que son la realidad misma. Sí, te voy a contestar así. Tan, tararuraran, tan, tará, ¿no? O sea, la música es como cualquier otro lenguaje en ese sentido. Quiero decir que las palabras tampoco significan nada en sí mismas. Esto ya lo sabemos desde Saussure, ¿no? La arbitrariedad del signo lingüístico se llama esto, ¿no? No es porque sí, la esencia de la mesa no está en la palabra mesa, ¿no? Ni viceversa. Hay algo ahí que es arbitrario, que es alguien que viene y dice, vamos a decirlo así, a esto lo vamos a llamar mesa, ¿no? Entonces, si alguien dice, esta melodía significa que alguno de los presentes ha cumplido años hoy, pues esa melodía significa eso. Sí, pero exactamente un igual. matiz con esto, Sí. Perdona, interrumpa. ¿Quieres tararearla mejor? No sería capaz. Pero el hecho de que, por ejemplo, ahí vamos a la gran cuestión. La crisis del lenguaje, por ejemplo. Llega un momento que Mallarmé dice que la palabra rosa ya no transmite el perfume de la rosa. Y es una gran crisis del lenguaje, ¿no? Que abre toda la crisis, que luego sigue en Hofmannsthal y que culmina en Wittgenstein. Eso no pasa con el sonido. El sonido la música puede descartar la tonalidad o la melodía, pero un sonido es un sonido. Es decir, nunca dudará de sí mismo. Sí, pero es verdad que no pasa literalmente
Pero me dan ganas de decir, esto yo no lo he pensado nunca, o sea que igual es cualquier tontería, pero me dan ganas de decir que cuando aparecen estos compositores en torno al año 50, ¿no? Que empiezan a trabajar, a hacer música, pero con sonidos, digamos, que nunca habían pertenecido al ámbito de la música, sino que, me dan ganas de decir, pertenecían al ámbito del ruido, ¿no? Y empiezan a hacer música, entre comillas, o arte hecho con sonidos, o música sin comillas. Con eso, de alguna manera están haciendo esto mismo. O sea, están quitándole el elemento subjetivo, humano, entre comillas, con 8 comillas de cada lado, ¿no? Que se pegotea, que se ha quedado pegoteado, igual que las connotaciones de la palabra rosa en el ámbito de la poesía, pues son las que son y hace falta, dice Malasmeo, lo que sea, ¿no? Ya no leemos, ya no funciona como metáfora, o ya esa palabra no funciona como funcionaba antes, ¿no? Habría que ver si antes funcionaba, yo lo dudo, la verdad, pero bueno, la cuestión es, vamos aquí, o sea, el violín, el sonido del violín arrastra una cantidad de ideas y de emociones y de, yo qué sé, campos, ¿no? Enorme para cualquiera que esté socializado en Occidente. Entonces, podríamos decir, exagerando un poco, con un violín no se puede hacer nada nuevo, ¿no? O sea, si entendemos por nuevo algo desprovisto de todo eso que se ha pegoteado y que está ahí, pues de la tradición, pero en el mal sentido, ¿no? Como un peso muerto, como algo que no es propio, que no es verdadero, que no es original de uno, sino que... Entonces me parece que estos experimentos, que en realidad son música, como cualquier otro experimento con el sonido, que valga la pena, tiene que ver con eso, ¿no? Ya no puedo usar instrumentos porque arrastran, huelen demasiado a la palabra rosa tal como la usaban antes, ¿no? Necesito decir algo mío. El violín no es mío. Tengo que inventar un sonido nuevo, ¿no? Es una manera un poco exagerada y un poco radical de plantear las cosas, pero es que los artistas buenos siempre son exagerados y radicales. En las lecciones de Harvard que citaba antes de Bernstein, que están dictadas en el año 73, en plena resaca vanguardista, Bernstein al final hace un alegato muy apasionado a favor de la tonalidad y a favor del eclecticismo, que él mismo en su propia obra había llevado a cabo, en su misa y en fin, muchísimas obras. Y termina diciendo, las lecciones de Bernstein se titulan The Unanswered Question, que es una pieza maravillosa de Charles Ives, un grandísimo compositor norteamericano, precursor de todos los grandes compositores norteamericanos del siglo XX, casi se adelantó a Mahler, el propio Mahler lo llegó a apreciar mucho porque una partitura suya en Nueva York, se dio cuenta de que había avanzado mucho en sus propias revoluciones, ¿no? Pero bueno, es una pieza maravillosa en que se oye un trasfondo de cuerda en un lenguaje, podríamos decir, clásico, tonal, ¿no? Y por encima unas maderas que van pronunciando un lenguaje completamente caótico y fragmentario, ¿no? Y Bernstein, con mucha lucidez, resume toda la problemática del siglo XX en esa partitura, ¿no? Partitura que se interroga en torno a ese constante clásico y luego la ruptura que por encima va interrogando, podríamos decir desde tu perspectiva, intelectualmente, a ese continuo, ¿no? Tonal. Y al final dice Bernstein, ya no sé muy bien cuál es la pregunta, pero estoy seguro de que la respuesta es yes, ¿no? El sí final. Mi pregunta sería, y eso es lo que me interesa conversar contigo, ¿crees que la música, de acuerdo con lo que está pasando en el mundo entero, es decir, con la suma de culturas, con la globalización, con la trascendencia de las naciones, podría convertirse en el primer lenguaje artístico en proponer o investigar una primera afirmación después de más o menos 2 o 3 siglos de negatividad pura en el arte? Uf, qué pregunta tan interesante, por decirlo con un eufemismo. Pues me parece muy complicado, la verdad, contestar eso. Lo que se me ocurre es que esa afirmación tan fuerte, ¿no?, tan contundente, se parece mucho a la negación contundente.
Está bien eso, sí. O sea, me parece que hay como una seguridad al decir yes de esa manera, que es igual o muy parecida el inverso, ¿no? De la seguridad que hay detrás del no, y quizá la manera de solucionar ciertos problemas, no estoy hablando de las guerras, estoy hablando de disyuntivas estéticas, sería más bien dudar, ¿no? Me parece a mí, tratar de integrar distintas cosas que aparentemente se presentan como opuestas y que no necesariamente lo son. No sé, me parece que hay un compositor del que hemos comentado algo antes, Ligeti, que es un tipo muy interesante porque en un momento dice, yo me sentía en una encrucijada terrible porque estaba como la obligación de la vanguardia, ¿no? Y por otro lado, el atractivo que para mí siempre había tenido la tradición. Y la propuesta que hace Ligeti es muy interesante porque sintetiza de una manera única ambas tendencias, ¿no? Coge lo mejor de cada lado. Y creo que por ahí, bueno, es lo que se me ocurre decir. La verdad es que no son cosas sobre las que... O sea, también es una cuestión de carácter, ¿no? Pero me parece que está bien. Con respecto a Ligeti, por cierto, que es un compositor que a mí me gusta muchísimo, adoro su Requiem, en fin, muchísimas piezas suyas. Pero hay una cosa que me hace mucha gracia de él, que es que cuando estaba al final muy enfermo, sus amigos y la familia le ponían piezas suyas, ¿no? Y lo detestaba él. Decía, no, por favor, apagad esto y ponedme Schubert o Beethoven. No lo podía soportar. Bien, antes de dar la palabra a vosotros también que estáis aquí, por si queréis preguntarle algo a Mariano, como homenaje al libro, yo decía lo del sí, porque realmente tu libro termina con una gran afirmación, ¿no? Sí. Que eso también es post-adorniano. Digamos, Adorno nos pedía que nos mantuviéramos en la negatividad, incluso desde el punto de vista de la poesía, su frase tan manida y tan a veces mal interpretada incluso de que no se puede escribir poesía después de Auschwitz, es un poco eso, ¿no? Hay que mantenerse en esa negatividad, todo lo demás es venderse al mercado, ¿no? Tampoco es tan fácil eso, porque él mismo matizó esa frase de Auschwitz, luego en otro ensayo, en fin, todo es más complejo y vaya por delante que yo tengo un gran aprecio por muchísimas cosas que escribió Adorno, no he querido aquí ponerlo como epítome de algo que haya que despreciar de forma fácil o superficial, ni muchísimo menos. Pero sí que me parecía un punto de partida para pensar tu libro. Bueno, dice al final, Mariano en su libro, dice, hay unas palabras, me parece un final extraordinario, unas palabras de Elias Canetti que me han acompañado durante la escritura de todo el libro. He sentido ganas de citarlas en distintos momentos, pero creo que su sitio es este. Del inconmensurable legado de la antigüedad, lo más vivo son las metamorfosis. Sus defectos siguen siendo inagotables, jamás se agotarán. El que haya sabido pronto de ellas no estará jamás, ni siquiera hoy, perdido. De todos los milagros, este es el único que sigue siendo creíble. Canetti fue el gran valedor, el gran custodio, como decía él, de las metamorfosis. Y dice Mariano, en el medio de este pasaje Canetti repite una idea, unas palabras. Sus efectos siguen siendo inagotables, jamás se agotarán. Esta repetición, que no tiene nada de redundante, me hace pensar en el concepto de mantra, una serie de sonidos que pueden formar palabras y frases o no, y que al repetirse producen efectos en la mente y en el espíritu. Los mantras implican la repetición y la metamorfosis, dos elementos fundamentales de la música, que en nuestro contexto sirven para darle forma al material sonoro, pero también para canalizar la energía que he mencionado tantas veces. La canalización de esta energía es algo que tiene mucho en común con la magia, algo que viene de antiguo y que sigue produciéndose a través de muchas obras musicales cuyos propósitos explícitos no siempre son esos. Son obras que piden no ser escuchadas con un enfoque intelectual, que nos pueden llevar lejísimos si dejamos de pedirles que sean lo que no son. La magia aspira a producir efectos en lo real. La música lo consigue. Con lo cual podemos decir que la música es lo real. Sí, que la música es lo real y que la música es magia también, y que la magia es real. Sí, que cuántas cosas interesantes, la verdad. Me quedo con ganas de seguir charlando. Me dan ganas de decir también, con respecto a lo que decías de Adorno, ¿no? Que es una... Sí, pues cualquiera que escriba poesía después de Auschwitz, como yo, pues tenemos que pasar por esa frase y cuestionarla en algún momento, ¿no? A mí me parece que es interesante que luego él
la retoca un poco porque se da cuenta de... Pero en cualquier caso, lo que interesa de esa frase es, para mí, es si se puede, no es si se puede escribir poesía o no después de Auschwitz, es el concepto de poesía que él tiene, ¿no? En ese momento. Y que lo mantiene cuando reformula la frase. Y que en otro libro dije que es un concepto de la poesía como un adorno, ¿no? Eso es lo que él concibe, que la poesía es un adorno. Entonces, que la poesía es algo inmoral, tal como está el mundo, no podemos andarnos con adornitos, ¿no? Cuando ya, o sea, tendría que saber adorno, no hacía falta que luego viniera Celan y escribiera La fuga de la muerte, ¿no? Ya mucho antes la poesía había demostrado que no es un adorno, o que existe una concepción de la poesía como un adorno, que es la concepción como de, no sé cómo decir, como de turistas, ¿no? De la poesía, que suene bonito y que hable de flores, ¿no? Pero ¿quién cree eso, no? Resulta que Adorno cree eso. Es bastante sorprendente, porque efectivamente es un señor súper valioso en muchos aspectos, ¿no? Pero bueno, esto es una cosa que también genera muchas ganas de ponerse a luchar, ¿no? Porque, o sea, que si Adorno cree que la poesía es esto, pues hay que hacer algo aquí, ¿no? O sea, ¿qué pensará la gente normal, ¿no? Digamos. Tenemos un problema, ¿no? Entonces, no sé, me parece que eso es lo que puedo decir. Y luego también aparecía ahí algo que tenía ganas de comentar, perdona, que había... Sí. Es que había una idea que sí que me... Sí, lo de la energía, ¿no? Me parece que esto es una idea muy importante de la que no hemos hablado. Yo creo que al final las innovaciones musicales o estéticas en general, al margen de que tienen, por supuesto, que ver con movimientos sociológicos, con movimientos intelectuales, ¿no? El romanticismo, el renacimiento, lo que sea, también tienen algo personal, que yo digo siempre con mis alumnos, que es como tunear el lenguaje, ¿no? Hay que tunear el lenguaje para poder decir cosas suficientemente verdaderas o que uno perciba como verdaderas, ¿no? Si uno habla en serio o hace algo en serio, se da cuenta de que el lenguaje adquirido, recibido, no es suficiente para ser uno mismo. Entonces, para ser uno mismo hace falta que el lenguaje sea único, igual que cada uno de nosotros somos únicos, ¿no? Por eso, o ese es uno de los motivos por los cuales los artistas de cualquier disciplina tunean el lenguaje, cambian las cosas, inventan nuevas maneras de... Porque se trata de transmitir una determinada energía con la que uno conecta cuando habla su propio lenguaje. Cuando hablamos un lenguaje común, nada de criticable, nos sirve para entendernos y para un montón de cosas que me parecen muy bien, no podemos conectar con esas zonas de la intimidad, o no sé cómo decir, ¿no? Con las que conectamos cuando realmente hemos creado un lenguaje propio. Esto es algo que todos sabemos en alguna medida, ¿no? Cuando jugamos con las palabras, no hace falta escribir poesía, ¿no? De algún modo hay algo íntimo, por ejemplo, en poner determinadas voces, ¿no? Todos tenemos muchas voces con las que nos dirigimos a nuestros hijos, tenemos unas, van creciendo los hijos y van cambiando las voces con las que les hablamos, ¿no? Al catedrático de no sé qué que necesitamos que nos apruebe, en fin, ¿no? En distintos contextos hay un montón de voces, pero son poquísimas comparadas con las que tenemos en realidad, ¿no? Y que no les mostramos a nadie o que solamente mostramos en la intimidad. Entonces, ahí, en esas voces que nos daría vergüenza mostrar en público, estamos, o hay una parte de nosotros, ¿no? Pues es algo así, yo creo. Lo que pasa con la innovación o con las propuestas arriesgadas, ¿no? No sé cómo decir, radicales de determinados artistas que se rechazan por intelectuales cuando en realidad lo que son es más hondas, ¿no? Más verdaderas, simplemente. Que haya un aparataje intelectual para llegar a eso es lo de menos. En algunos casos está, en otros no, ¿no? Cuando está es un medio para llegar a ese fin que es conectar con uno mismo. Y puedo terminar con esto porque es un chimpón también como el de Bernstein, ¿no? Y sí, gracias. ¿Alguna pregunta para Mariano? Seguro que hay alguna. Sí. Yo creo que sobre todo la música es una transmisión de emociones.
para la alegría, pero también creo que todos tendremos la experiencia de haber visto llorar a la gente con unas determinadas canciones. Que esas canciones pueden estar cantadas en alemán y no entienden el alemán de lo que están oyendo, pero sin embargo la emoción se transmite. Sí, desde luego, todos asociamos la música con la emoción, ¿no? Los músicos, muchos músicos, critican esa asociación porque limita sus posibilidades de trabajo. Quiero decir, es obligatorio, por lo tanto, emocionar. Si no me emociona, no me interesa. Es eso, ¿no? Limita. O sea, es poner una etiqueta que no acaba de funcionar, ¿no? Esto a mí me hace pensar en una cosa que estábamos hablando antes y que no ha salido al final aquí, que es una cualidad de la música que yo creo que es tal vez su principal fortaleza, pero también su principal debilidad, ¿no? Que es la capacidad que tiene, tiene que ver con lo que dices tú, ¿no? La capacidad que tiene de meterse hasta el fondo no sé, del alma, no sé cómo decirlo para que suene voluntariamente elevado el comentario, ¿no? O sea, ante otras, es evidente que un libro lo podemos cerrar y se queda calladito, ¿no? Un cuadro, cerramos los ojos, miramos para otro lado. No es solo que no podemos cerrar los oídos, ¿no? Sino que en cualquier caso la música, no sé cómo decir, o sea, en el plano sensorial funciona de una manera muy, muy potente. Y probablemente por eso está tan asociada, tan vinculada a las emociones. O sea, tiene una capacidad extraordinaria para emocionar a la gente y para hacer que la gente llore cuando queremos que llore, ría o lo que sea, ¿no? Sienta lo que sea, o se enardezca y defienda la patria, ¿no? O lo que sea. Entonces, esto también es una debilidad, creo, porque es como demasiado, no sé, se le podría pedir más sutileza, ¿no? Decíamos antes también como que en una estética contemporánea, un músico que critica esto de una manera muy intensa es Anton Webern, ¿no? Que hace una música que es lo más parecido al silencio que hay. En otras corrientes, en otras escuelas musicales, en otros géneros pasan otras cosas. Miles Davis es el equivalente en jazz de esto, creo yo, ¿no? Toca silencios, trabaja mucho con el silencio, ¿no? Usa el silencio para hacer música, o sea, tiene un tipo de sutileza que se parece al de la desaparición, ¿no? Al de callarse. Me estoy yendo un poco por las ramas, pero lo que quería decir es que sí, que hay algo claramente vinculable a la música, que tiene que ver con que es el mundo de las emociones, pero que me parece que hay que estar atentos para no creernos que la música tiene la obligación y solamente puede producirse dentro de ese espacio, porque hay mucha música que no es nada emocionante, digamos en abstracto, y que es maravillosa, y que produce experiencias que a lo mejor no tienen que ver con las emociones, ¿no? Pero que... Y luego por ahí también me dan ganas de decir ¿qué son las emociones? ¿A qué llamamos emoción, no? Hay personas que haciendo ecuaciones o resolviendo distintos problemas matemáticos sienten grandes emociones. A los que no estamos en esa cultura, eso no nos emociona nada en principio, ¿no? Y, en fin, esto tiene que ver también con lo individual, pero también con lo cultural, con cómo nos educamos, ¿no? Con cómo educamos las emociones. Las emociones no están en la naturaleza, digamos, ¿no? Sino que son producto de una educación y depende de cómo seamos o nos hayan hecho o nos hayamos hecho, nos emocionan unas cosas u otras. Muchas veces, esto también es un chimpón bajito para terminar, ¿no? La música no emociona a la primera, ¿no? Muchas experiencias emocionales súper intensas y súper interesantes no se revelan a la primera, son emociones más complejas, a veces más ricas, a veces más hondas, ¿no? Mucha música que a la primera emociona, a la tercera aburre, y mucha música que a la primera desconcierta, a la octava emociona profundamente. Una pregunta más. Si no, muchísimas gracias, queridísima Montse, por acogernos otra vez en tu maravillosa casa. Estamos siempre encantados aquí, de verdad. Me encanta escucharos. Y nada, gracias a todos vosotros por venir y a Mariano por estar con nosotros. No, a ti, de verdad. Muchas gracias.